Bueno, quiero compartir en esta noche, última predicación, tiene como título Un buen final. ¿Cómo se llama la charla? Un buen final. Y hablando de finales, digamos, cuando ustedes van a cine, ¿qué les gusta más? ¿El principio o el final? ¿Cuántos dicen que el principio? ¿Cuántos dicen que el final? ¿Cierto? Veo que la mayoría es el final. Si tuviera usted la oportunidad de construir su propia casa, ¿qué disfruta más? ¿El principio de la construcción o el final de la construcción? Creo que la mayoría también se inclinan al final, ¿sí o no? Y si tuviera que estar sometido a una cirugía, ¿cuál sería su deseo? ¿El comienzo de la cirugía o el final de la cirugía? El final, ¿cierto? O cuando uno realiza un largo viaje, no sé si haya tenido la oportunidad. Yo me acuerdo, una vez tuvimos unas vacaciones extensas con mis hijos, con mi esposa. Duramos un mes por fuera y estuvimos en varios lugares. Y cuando uno hace ese tipo de recorridos, hay algo que comienza a pasarle los últimos días. Y es que los últimos días, a pesar de que estás conociendo y disfrutando, usted quiere llegar a su casa. Y uno dice, no, yo ya estoy que llego a mi casa. Yo extraño mi cama, extraño mi almohada, ¿sí o no? Cada uno tenemos una almohada, ¿cierto? Y hay almohadas no sé, hay almohadas de almohadas. Hay unas que son un nudo así, ¿sí ha visto? Es un nudo. Y entonces le dicen, cambie esa almohada, ni se le ocurra. ¿Sí o no? Uno admite que le cambien de cama, de almohada, no, pero que eso tiene ácaros, déjeme los ácaros ahí. Me encanta compartir con los ácaros. Los ácaros son mis amigos, pero la almohada no se la llevan por nada, ¿sí o no? Pero esa es una muestra más de cómo nosotros definitivamente siempre esperamos tener un buen final. Y bueno, en esto puede haber una gran discusión, ¿no? Y es una discusión eterna, porque siempre alguna persona dirá que es muy importante el principio y otros dirán que es muy importante el final. Y entonces hay una palabra aquí en Eclesiastés 7, libro de Eclesiastés capítulo 7, versículos 8 al 10. Voy a estar leyendo todos los versículos en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Eclesiastés 7, versículo 8 al 10. Lo repito para los comprometidos. No podemos terminar el año sin recordar las predicaciones, porque como esta es una iglesia de comprometidos. ¿O es de observadores? No, es una iglesia de comprometidos, ¿sí o no? Entonces dice lo siguiente: vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. Amén. Bueno, cuando uno lee este texto y las primeras palabras nos invitan y nos dicen, vale más terminar algo que empezarlo. Y escúcheme, porque de pronto usted puede tener una mala interpretación y alguien dirá, uy, ese versículo me cae como anillo al dedo, porque los perezosos podrían decir, ay, sí, a mí no me gusta empezar nada, ¿sí o no? Entonces uno diría que este es un versículo que te invita de pronto a la pereza. Pero realmente lo que nos plantea este texto es que hay muchos comienzos que necesariamente no son exitosos, pero a medida que van avanzando, de pronto pueden tener un buen final. ¿Sí?
los buenos finales son muy importantes para nosotros. Y yo, hablando de los buenos finales, creo que siempre estamos inculcando mucho acá el valor de la familia. Siempre estamos hablando una y otra vez de las parejas, los matrimonios, las parejas, los matrimonios, las parejas. Sí, somos como muy cansones con ese tema. Yo me imagino que para ustedes que están sentados ahí, ustedes dirán, otra vez va a decir lo mismo, otra vez que las parejas, otra vez. Sí, yo creo que ustedes pensarán de esa manera. Pero yo soy un convencido que esto es algo que tenemos que recalcar. Porque una muestra de eso es cuántos matrimonios comienzan muy bien. Tal vez la mayoría, no todos, no todos, ¿sí me entiendes? Eso sí también se lo garantizo. Pero la gran mayoría sí, ¿sí o no? Y eso comienzan, y entonces el matrimonio, y las fotos, y los invitados, y la luna de miel, y todo, y entonces uno llega y dice, uy, no, eso está tremendo. Pero los finales no son buenos. También la gran mayoría de los matrimonios, el final no es muy bueno. Y por eso a veces como que nos enfocamos. A mí a veces me gusta enfocarme más o menos en los padres que también tienen como hijos de 15 años en adelante. Porque yo les pregunto, bueno, ¿y cómo están? ¿Y ustedes a dónde salen? ¿Qué comparten como pareja? Todo. Y entonces, no, pastor, eso le toca a uno, pues esos chinos, pues es a trabajar uno, y eso toca estarlos cuidando, uno no puede salir, uno no puede descuidarlos, uno no sé. Y yo digo, uy, no, me preocupa. Me preocupa porque más o menos el que tenga un hijo de 15 años, ese hijo le queda en la casa más o menos 10 años. Algunos se rehúsan después de esos 10 años a irse. Sí, hay algunos que ya es hora que te vayas, ya es hora que pagues tu arriendo, se compre su ropita, cómprese su propia comida, pague su internet, por favor. Sí, porque hay unos que se niegan a salir de la casa, ¿sí me entiende? Pero el orden es que más o menos en esos años ellos se vayan, ¿cierto? Porque hacen su propia vida, solteros, casados, como sea, pero hacen su propia vida. Y por eso uno como que se enfoca, porque uno llega y dice, óyeme, y entonces ustedes, ¿cuál es la vejez que están construyendo? ¿Qué es lo que se les espera cuando queden ustedes dos? Porque cuando se vayan los hijos y queden ustedes dos, van a quedar un par de desconocidos, o un par simplemente de amigos, o un par de compañeros, o un par de enfermeros, ¿sí o no? Porque entonces ya uno los ve de, tómese la pastilla que le toca, bueno, usted también páseme la milanta, no sé qué tal, ¿cierto? Entonces se pasan las pastillas, se pasan la milanta, ¿sí o no? Se pasan el chalcito, ¿sí? Las sandalias, la pijama, se pasan cositas ahí, ¿sí me entiende? Pero uno no ve que sea el final de un amor romántico. Y yo creo que vale la pena construir un buen final. Hoy es 31 de diciembre y estamos finalizando un año. Y hoy también pues estábamos teniendo esta experiencia de lo que significa un buen final. Hay muchas cosas que hace Dios, a veces uno no lo comprende, pero pues a la 1 de la tarde estábamos aquí en las exequias de el papá de Carlos, de Belarmino, de nuestro allegado Belarmino, de nuestro amigo Belarmino, nuestro compañero también de ciclismo, nuestro compañero de política, nuestro compañero de muchas cosas. Y bueno, para todos los que conocimos, ¿quiénes conocimos a Belarmino? ¿Sí o no? Los que conocimos a Belarmino, sabemos que Belarmino, ¿quién es? Belarmino es Belarmino. Sí, porque él era así, él era original, ¿sí me entiende? Y él tenía una cosa muy bonita, y es que él siempre quería servirle más a todas las personas. Yo a veces le decía que él era un poco egoísta, porque yo le decía a Belarmino, piensa en usted, porque él casi no pensaba en él. Él pensaba mucho en su esposa, él pensaba en sus hijos, en sus nietos, oraba, sufría por todos ellos, bueno, en fin.
teníamos muy buenas charlas y casi todas sus charlas estaban alrededor de su familia. Y entonces, pues bueno, vino hace algunos meses un quebranto de salud y el Señor ayer tomó la decisión simplemente de decir, bueno, lo llevo conmigo. Y claro, nosotros no somos nadie para saber qué persona se salva, qué persona se condena. A veces es una pregunta incómoda para uno de pastor, que se la hacen muchas personas, porque muchas personas dicen, ay pastor, aprovecho que lo veo porque es que imagínate que yo tengo un primo y él se murió, tal vaina, pero él fue no sé cómo tan, ¿usted qué cree, que se salva o se condena? Y uno es una pregunta requete incómoda, porque primero que todo uno nunca lo va a saber. El único que lo sabe es el Señor. Porque hay gente que parece que se fuera a salvar y se va a condenar, y hay otros que parece que se fueran a condenar y se van a salvar. Porque Dios conoce las intenciones ¿de dónde? Del corazón. Y cada uno tiene su relación con Él. Entonces, honestamente uno nunca sabe. Pero digamos que sí hay ciertas cosas que uno mira y observa en el diario vivir de una persona cristiana, que uno llega y dice, este va camino a la eternidad, este va camino a la salvación. Y tal vez una de esas personas puede ser Belamir. Como que uno se queda con esa tranquilidad, ¿sí? Con esa paz. Y de hablar pues tranquilamente bien de una persona, porque no siempre se puede hablar bien de una persona. Sí, uno tiene que ser honesto. Y yo aquí tenía a unos miembros de la iglesia y, y su papá falleció. Pero antes de eso pues los hijos me habían contado eso, mi papá no sé qué, y eso fue infiel, y eso le daba a mi mamá, nos daba a nosotros, no sé qué, se gastaba, se emborrachaba, se drogaba, bueno, eso me contaron toda la historia de su papá. Y entonces cuando se murió el papá, ellos dijeron, no, pero nuestra fe es cristiana, nosotros queremos hacer las exequias acá en la iglesia. Entonces yo les dije, bueno, yo no tengo ningún problema. Y entonces los hermanitos todos bonitos decían, ay pastor, le pedimos un favor, hable cosas bonitas de mi papá. Entonces yo les decía, mira, yo honestamente yo no puedo mentir. Entonces mira, vamos a hacer algo, yo no voy a decir nada bueno y no voy a decir nada malo, simplemente yo no voy a hablar de él. Yo honestamente me voy a enfocar en darle una palabra a la familia y a los amigos que vinieron a acompañarlo, pero no voy a nombrar nada de él, absolutamente nada, porque pues a veces pasan esas cosas y a uno le da curiosidad porque parece como un chiste. Yo me acuerdo de un primo mío que se murió y mi primo fue la embarrada. Sí, el primo fue casposo. Y entonces me acuerdo en las exequias que fuimos a la misa, todo, ¿sí? Y pasan los hijos y los hijos, gracias por ser un excelente padre, gracias por habernos cuidado. Y yo me hacía en los oídos, yo decía, ¿tendré cera? ¿Estaré escuchando bien? Sí, porque eso hasta con los hijos hasta se mataban. Y yo decía, claro, muchas personas quieren tratar de acomodar un buen final, pero eso no es verdad, eso no es cierto. Y nosotros no podemos permitir que eso nos pase en la vida. Nosotros tenemos que construir buenos finales, ¿cierto? Tanto en la existencia de la vida como buenos finales en el año. Sí, hoy tiene que ser un buen final. Para nosotros, un día como hoy, nosotros tenemos que decir, tiene que ser un buen final. Y escúchame, un buen final no está exento de cosas como estas que suceden, ¿no? Porque alguien diría, o alguien le puede preguntar, pastor, ¿para ti es un buen final? Y yo le digo, sí, para mí este año es un buen final. Y alguien me dice, sí, pero pastor, luego usted no perdió a su mamá hace 3 meses. Sí, yo la perdí, pero eso no quiere decir que Dios sea malo. Todo lo de Dios es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. Nada malo proviene de Él. ¿Sí se da cuenta? Hay gente que comienza, ¿por qué me quitó? No, Dios no te quita nada. Jamás lo va a hacer. Dios no nos creó a nosotros para hacernos daño, para maltratarnos. Eso nunca lo va a hacer. Y es más, hay un texto de la Biblia, Lamentaciones capítulo 3. Atentos ahí, comprometidos. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23. El fiel amor del Señor nunca, ¿qué?
¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba el amor del Señor? Nunca. Sus misericordias jamás terminan. ¿Cuándo terminan las misericordias de Dios? ¿Cuándo? Jamás. Dice, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros tenemos que tener cuidado con volvernos religiosos. Uno es religioso cuando uno repite lo mismo siempre. Su oración es igual. Pero hay algunas palabras que, por ejemplo, yo nunca saco de mi oración diaria. Y una de ellas es esta. Porque yo siempre, todos los días, le doy gracias a Dios por su misericordia. ¿Usted sabe por qué estoy parado acá? Por la misericordia de Dios. O sea, no por nada más. El que crea que está porque se lo merece o algo, no es así. Es la pura misericordia. Y la misericordia de Dios sirve para inclusive esos momentos donde tú puedes estar fallando y no te das cuenta o no lo quieres reconocer. Entonces por eso uno dice, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Haz misericordia de mi vida. Porque tal vez uno puede tener errores y esos errores te pueden traer consecuencias. Y la única manera en que no vengan consecuencias a la vida de uno de los errores que comete es la misericordia de Dios. Por eso entonces uno comienza a analizar todo su año. Y tal vez si pudiéramos averiguar cómo fue el año para cada uno, uno podrá encontrarse personas que uno dice, bueno, ¿cómo fue enero? No, espectacular. Febrero, no, eso Dios hizo un milagro. Y en marzo, no, Dios se sobró. ¿Sí? Y sigue uno, a octubre, no, muy lindo Dios. ¿Sí? Y todo lo ve uno así, todo el año fue maravilloso. Para otras personas hubo meses buenos, meses malos. Y para otros de pronto hayan tenido un año de pronto muy complicado. No se sabe. Pero si usted en algún momento tuvo un año complicado, si usted en algún momento, por decir algo, de pronto cayó en un pecado, porque una persona que cae precisamente en un pecado comienza a tener dificultades para poder levantarse, para creer que puede tener un buen final. Ya no cree en el buen final. Y a veces viene ese dedo acusador que te va a condenar, que te hace sentir culpable todo el tiempo. Y entonces se hace difícil creer que puedes seguir construyendo un buen final. Y le voy a decir algo, si ese es su caso, usted nunca se le olvide que el amor de Dios, ¿cuánto dura? ¿Ah? ¿Se acaba el amor de Dios? ¿Qué dice la palabra? Nunca se acaba. Voy a aclarar. No quiere decir que porque el amor de Dios nunca se acaba, entonces usted llega y dice, ah, no, sí se puede pecar porque Dios lo ama a uno y vuelve y lo levanta. Entonces, pues este año caí 3 veces en pecado. Voy a proponer que el próximo año caigo 2. ¿Sí o no? Para mejorar, dicen algunos. Y yo te voy a decir algo, no. No, porque Dios conoce tu corazón. Y si Dios sabe que tú estás haciendo cosas de esa manera, entonces ahí el amor de Dios, ¿cierto? Cambia. Porque también la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Él tiene un momento y por eso nosotros tenemos que aprovechar ese amor, para no decir, está el amor de Dios, están las misericordias de Dios para levantarnos, para volver a intentarlo, para entender lo que significa un buen final como el día de hoy y también lo que vamos a hacer con un comienzo que nos espera el día de mañana. Sí, porque desde mañana tenemos un nuevo reto. Pero hay que construirlo y hay que tener ese buen final. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Qué bueno entender que nuestro cuerpo puede sentir muchas cosas. El cuerpo puede sentir cansancio, el cuerpo puede sentir rabia, el cuerpo puede sentir odio,
puede sentir rencor, puede tener sed de venganza, ¿cierto? El cuerpo puede perder la fuerza, pero dice que nuestro espíritu se va renovando ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto? Cada 8 días. ¿Cada cuánto? Cada día, ¿sí o no? Se va renovando cada día. Quiere decir que nosotros este año 2023 vamos a tener que renovar nuestro espíritu. Escúcheme, su parte espiritual tiene que crecer mucho más. Cuando la parte espiritual de una persona crece, entonces te voy a decir algo, no importa lo que pase alrededor, no importa. Tú las cosas las vas a ver y las vas a sentir de otra manera. Te lo puedo asegurar. Mira, las dificultades inclusive para ti ya no son las dificultades, porque tú ya sabes que no son tuyas. A la hora del té, todas esas cargas que tenemos tú y yo, ¿quién las debe de llevar? El Señor, ¿sí o no? Porque Él mismo nos dice, óigame, déjeme la carga, porque es que usted no puede con esa carga. Y nosotros tenemos una anécdota que es muy conocida en el ámbito cristiano, ¿no? Entonces dice que había un campesino y él iba por la carretera, y entonces el campesino con un poco de bultos encima, y ese campesino hágale con los bultos y bien pesados y todo, y entonces pasó un señor en una camioneta y le dice, oiga hermano, ¿usted para dónde va? Y dice, para el pueblo. Dice, ¿quiere que lo lleve? Y, bueno, muchas gracias. Y entonces dice, súbase en el platón. Entonces el campesino se sube al platón, el tipo de la camioneta arranca, y entonces el tipo manejando como 20 minutos, y cuando lleva 20 minutos entonces mira por el espejo, y cuando mira por el espejo abre los ojos, después mira hacia atrás y frena, y cuando frena y mira para atrás estaba el campesino sentado en el platón con los bultos encima así. Sí, es que hay mucha gente que es así, porque Dios como que lo quiere llevar y él no, él dice no todavía, es que esto es muy duro, es que es muy difícil, es que no sé cómo hacer, es que no puedo perdonar, es que no puedo, ¿sí? Y te voy a decir algo, tú estás cargando los bultos. Y entonces como te falta esa parte, crecer más en la parte espiritual, renovar tu parte espiritual cada día. Porque si tú renuevas tu parte espiritual cada día, te voy a decir algo, los problemas siempre se van a hacer muy pequeños, muy pequeños. Yo pienso que el final del año es mejor si nosotros aprendemos las lecciones que nos dejó al principio, ¿sí o no? Porque cada lección tiene que ser aprendida. Y hay experiencias que de pronto ningunos queremos repetir, ¿sí o no? Pero a veces Dios lo permite. A veces esas pruebas Dios dice, mira, las voy a permitir. Y por eso en ese texto de Ezequiel 7 pues nos habla de una palabra que se llama paciencia. Y la paciencia no es pereza, date cuenta, no. Paciencia es entender que todo lo bueno requiere tiempo. ¿Todo lo bueno requiere qué? Tiempo. Todo lo bueno requiere tiempo. Se lo puedo asegurar. Hoy en día estamos en un mundo que es todo lo contrario. ¿Sí se da cuenta? Hoy el mundo quiere las cosas rápido. Todo tiene que ser más rápido. Hoy, bueno, perdónenme los jóvenes que están acá, de pronto estén en esa situación usted. Sí, no quiero ofenderlo, pero digamos que a veces hay jóvenes que dicen, ay no, yo ya no quiero estudiar más, yo quiero validar, y uno puede validar los 6 años en uno. ¿Sí se da cuenta? Y sí, usted va y valida y hace 6 años en un solo año. No sé hacia el futuro cómo le vaya en la vida, pero el final no debe ser muy bueno. Tanto así que uno casi nunca ve en redes sociales los grados de las validaciones. ¿Sí se ha dado cuenta? Así que no sale aquí validando, ¿sí me entiendes? O sea, no. Sí, o sea, eso no tiene. Sí, ni sale el papá y la mamá. Sí, no salen. Y si salen es sí, es así. Porque saben que hay algo que no está bien ahí y que de pronto el final puede ser no muy bueno.
porque cuando te enfrentes a una universidad vas a tener dificultades. Vas a ser un posible candidato desertor de la universidad, porque de pronto no tienes unas buenas bases para estudiar. ¿Sí ves? Porque todo lo bueno requiere ¿qué? Tiempo. Por eso usted húyale. Yo le digo a todo el mundo, mire, húyale a todo lo que usted le ofrezcan ya. Sí, negocios, ven, te invito al negocio, te invito a que no trabajes, te invito a que ganes dinero. Y sin trabajar, te voy a decir algo, no te metas en eso jamás. Te lo digo con todo mi corazón. Porque todo lo bueno requiere tiempo. Y uno tiene que preparar el corazón. ¿Sí sabes? El corazón tiene que estar preparado inclusive para recibir en algún momento hasta las cosas buenas. Porque si el corazón no está preparado, vas a caer en un error y vas a destruir el resto de áreas de tu vida. El día de mañana lo único que puedes llegar a tener es dinero, pero no tienes a nadie más. Y a la hora del té eres una persona con dinero y solo. Así que yo siempre le digo a la gente, no. La misma palabra llega y dice, el que no trabaje, que no coma. Así que la misma palabra le dice, no, trabaje. Trabaje, ¿sí me entiende? Hágale, con esfuerzo, con dedicación, con disciplina. Eso va a requerir años, pero lo vas a lograr porque todo lo bueno requiere tiempo. Asimismo podrá ser en cualquier área, ¿no? En el amor. En el amor, para que usted tenga un buen final, requiere tiempo. Entonces eso no es que tú me gustas, tú también, bueno. Porque así estamos ahorita, ¿sí me entiende? Sí, así estamos ahorita, tú me gustas, usted también, ¿sí o no? Ellos pensarán que ese beso, que al comienzo fue bueno, porque nadie podrá decir, uy, qué beso tan horrible. No, puede ser muy bueno. Puede que comenzó bien, pero le voy a decir algo, el final de esa relación será terrible. Se lo puedo asegurar. Porque las cosas buenas requieren tiempo. Todo lo que es bueno requiere tiempo. Así Dios lo estableció, ¿sí se da cuenta? Y por eso es que Él nos dice que tengamos paciencia. ¿Se da cuenta? Dice, es mejor terminar que comenzar. Pero es mejor la paciencia que el orgullo. Y por eso dice, cuide su carácter. Porque una de las cosas que tenemos que moldear el año entrante es el carácter, para que Dios pueda precisamente hacer cosas buenas con nosotros. Y voy a terminar aquí esta palabra con dos ejemplos de dos hombres de la Biblia que tuvieron dos comienzos diferentes, pero un buen final. Así que vuelvo a reiterar que de pronto en lo que más se tiene uno que enfocar es en un buen final. ¿Sí? A eso hay que apostarle. Y antes de tú comenzar algo, tienes que pensar primero en el final, no en el comienzo. ¿Te das cuenta? Es a dónde quieres llegar. Entonces tú dices, voy a hacer esto, ¿a dónde quiero llegar? Si tú piensas en el final, entonces puede que el comienzo no sea tan bueno, ¿cierto? Entonces uno dice, mira, voy a hacer un negocio, por ejemplo, no sé, voy a ser empresario, voy a abrir mi empresa, y puede que al comienzo no te vaya tan bien con la empresa, pero te aseguro que con la disciplina, la constancia y a donde pensaste tú llegar, el final va a ser bueno. Porque lo importante es a dónde va a llegar la empresa. Hay mucha gente que crea supuestamente empresas y no sabe ni para dónde va. ¿Sí se da cuenta? Entonces la gente es, no, voy a montar un negocio y yo sé que mi Dios ahí y Él cada día me hará prosperar y el Señor va a bendecir este negocio. Voy a decirle a mi líder que lo unja con tarrados de aceite de la sangre de Jesús. ¿Sí o no? Y entonces le pueden llevar carrotanques de la sangre de Jesús ahí y el negocio no le funciona. ¿Sí se da cuenta? No te va a funcionar porque hay algo que no estamos haciendo bien. Y lo que no estamos haciendo bien es que no estamos planeando un buen final. El primer personaje del que quiero hablarles es Pablo. Y en la palabra, en el libro de Filipenses,
capítulo 3, versículo 12 al 14, dice lo siguiente: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro, escúcheme esta parte, pero me concentro únicamente en esto. Dos puntos: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Este primer personaje no empezó bien. Y cuando usted mira la vida de Pablo, en su comienzo, cuando él aparece en la Biblia, dígame quién era Pablo. Pablo era un hombre profesional. Pablo era un hombre estudioso. Pablo era un hombre próspero. Pablo era un hombre de autoridad. Pablo tenía una posición dentro de la sociedad muy alta. Pablo era un perseguidor de los cristianos, el cual él los andaba cazando para que bien los encerraran o otros los mataran. Pero ese era el comienzo de Pablo. Y por eso digo que habrá personas que creen que están empezando bien. Porque si alguien mirara la vida de Pablo, llega y dice: uy, no, ese tipo tiene todo. Y te voy a decir algo: no. Tenía muchas cosas que él, después de tener una experiencia con Cristo, él mismo lo expresó con sus propias palabras y dijo: todo lo tengo por basura. Así decía: todo eso lo tengo por basura. Pero lo dijo hasta el momento en que tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo. Dice los escritos que Pablo, el día que tuvo esa experiencia con el Señor Jesucristo, era de noche, y que en esa noche no había ni luna ni estrellas. Era una noche muy oscura, que representa el momento en que nosotros nos encontramos con el Señor. La mayoría de nosotros nos encontramos con Él de una manera terrible, ¿a usted no le parece? En total oscuridad, la mayoría. Otros, gracias a Dios, no les tocó así, pero la mayoría encontramos al Señor con nuestras vidas en una oscuridad terrible, terrible. Como yo les decía hace algunos días, ¿no? Cuando va gente a la casa y: venga, pastor, déjeme ver foticos de usted antes, y entonces miran las fotos y todo, dicen: ay, pastor, no se vaya a alejar de Dios nunca, por favor. Cuando yo los vea amargados, les voy a traer unas fotos mías de ese tiempo para que se ría. Sí, pero es así, esa era la realidad de lo que éramos nosotros. Pero date cuenta que cuando uno tiene una experiencia con el Señor, ¿cierto? Entonces todo cambia. Y entonces uno ve a ese Pablo que inclusive en algún momento pasó de perseguidor a perseguido. Y aún siendo perseguido, él nunca se preocupó por la persecución. Él nunca se angustió. Él nunca se quejó. Él nunca dijo: esto es muy duro. Él nunca le dijo a la gente: ayúdenme, por favor. No, era el Pablo que escribía cartas en la cárcel. Y cuando la gente abría las cartas por fuera de la cárcel, entonces decía: ánimo. El que estaba en la cárcel animaba a los que estaban libres. Pero ¿sabes por qué? Porque él sabía a quién tenía. Él había conocido al Señor Jesucristo. Y entonces él por eso decía: mi final, mi buen final es al lado del Señor Jesucristo. Él sabe lo que es un buen final.
Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo, tratar de construir ese final. Y me encantan esas tres cosas que encierra la propuesta de Pablo, ¿sí o no? Él habla de tres cosas. Lo primero dice que hay que olvidar lo que queda atrás. Escúcheme, hay que olvidar. Entonces, en Eclesiastés decía: no digas que los tiempos de atrás fueron mejores, porque eso no es sabio. ¿Cierto? Eso decía el versículo 10. Decía, eso no es sabio. Y yo lo digo porque tal vez yo estoy en una edad en que uno puede hablar de eso. Sí, entonces uno decía, no, yo me acuerdo, pues uno salía en Zipaquirá, uno nunca lo robaban. ¿Sí me entiende? Uno fácilmente salía uno en su carro, lo dejaba abierto, nadie le robaba nada, la puerta abierta de la casa. O sea, uno dice eso, ¿cierto? Y ni qué hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos. Y ellos, ¿qué quieren defender? Los tiempos antiguos. Y dicen, los tiempos antiguos fueron mejores que estos. Y entonces Eclesiastés le dice a uno, no diga eso, porque eso no es sabio. Y tiene toda la razón. Porque cuando uno vive de decir que los tiempos antiguos fueron mejores, es porque uno no tiene planeado un buen final. Uno tiene su tufito a fracasado. Y entonces uno no cree que puede haber algo adelante mejor. Y te voy a decir algo, tú y yo podemos construir un buen final. O sea, podemos hacer cosas mejores que antes. Te lo puedo asegurar. Eso lo podemos hacer tú y yo. Y por eso él decía, ¿qué tenemos que hacer? Hay que olvidar el pasado. Y hay que olvidarlo. A ver, no le estoy diciendo olvide las cosas malas que le pasaron. No, olvide las cosas buenas que le pasaron. También hay que olvidar eso. Porque si no, usted se va a quedar toda la vida. Usted ha conocido gente que decía, uy, yo en un tiempo tuve harta plata. ¿Ha conocido gente así? ¿Sí o no? Uy, yo en un tiempo, ay, yo me acuerdo cuando era casado. Uy, me acuerdo cuando mis hijos me respetaban. Uy, me acuerdo, ¿sí o no? Y entonces eso hablan, y así se queda toda la vida. Y entre más años, el uy es más largo. Sí, claro, a medida que va pasando, entonces primero dice, uy, no sé qué, sí, y en 5 años, sí, y ya 20 años, ¿cierto? Y ya lo extiende más. Él sabe que ha pasado mucho tiempo y sigue siendo infeliz. Y sabe que su final no va a ser tan bueno, porque las cosas buenas toman tiempo. Las cosas buenas toman tiempo. Nunca olviden eso. Y escúcheme algo, porque me dice, lo primero que dice, vamos a olvidar lo que quedó atrás. Y entonces dice, para extendernos hacia lo que está adelante. Si este fue un año bueno para usted, yo le voy a decir algo, olvídelo, porque usted tiene que pensar que el 2023 va a ser mejor. ¿Sí? ¿Lo cree? Dele un fuerte aplauso si usted lo cree al Señor. Pero tú tienes que creerlo, ¿sí? No importa, usted me puede decir, mire, viví el mejor año de mi vida, este tiene que ser mejor. La única manera de que sea mejor, olvide este que fue bueno. Si se da cuenta, tienes que olvidarlo. Mis líderes más cercanos, ellos sufren un poquito conmigo, porque ellos a veces se me acercan todos contentos. Pastor, ¿ya viste que me fue bien en el encuentro? Envié 25 hombres a encuentro. Y yo, ay hermano, ven, te felicito, qué bendición, tal vaina. Yo lo felicito ese día. Y al otro día le digo, oye mi hermano, entonces ¿qué? Yo veré el próximo encuentro. No, 30 hombres. Uy no, pastor, uy no. Yo le digo, pero entonces ¿qué? No, pero mire que me fue bien. Eso fue ayer, hermano. Eso fue ayer. Yo ya me olvidé de eso. Ya lo felicité ayer. Olvídese de la felicitación y gánese una nueva. Funciona así. Es la única manera de tener buenos finales. Tiene que mirarlo de esa manera. Pasaron cosas malas, olvídese. Olvídese, ¿sí me entiende? Tiene que olvidarse de eso. Y tiene que pensar que usted se va a extender.
¿Sabe qué es extenderse? Es crecer. Y todos aquí tenemos que extendernos y tenemos que crecer en todas las áreas. Tenemos que extendernos con la familia, tenemos que extendernos como pareja, tenemos que extendernos en prosperidad. Cada área de nuestra vida, ministerialmente, todo, tenemos que extendernos. Y mira cómo dice, tenemos que extendernos a lo que está por delante, o sea, el año 2023. Y entonces habla de la tercera cosa, que él llega y dice, todo eso para recibir un premio cuando yo llegue a la meta. ¿En dónde está el premio? ¿Al comienzo o al final? ¿En dónde está? Porque las cosas buenas toman tiempo. Todo lo que es bueno toma tiempo. Y por eso te digo, tienes que construir un buen final. Tienes que tener ese premio, ¿sí te das cuenta? Porque si tú llegas a la meta vas a tener un premio. Nosotros estamos en esta etapa ahora en que nosotros vamos construyendo nuestro libro de los sueños. Todos estos días debe concentrarse usted en tener su cuaderno, su libro de sueños, hacer recortes en cada área y usted pegar ahí todo lo que usted va a alcanzar en este año 2023. Usted va a decir cuánto se va a extender. Y un día como hoy, usted puede levantarse el próximo 31 de diciembre del año 2023 y usted puede sacar su libro de los sueños. Y usted comienza a mirar área por área y usted sabe qué tanto se pudo extender. Y cuando usted sabe que se extendió en la mayoría de áreas en su vida y alcanzó la mayoría de sus metas, le voy a decir algo, usted se va a sentir muy bien. Usted se va a sentir muy bien. Usted el 31 lo agradece, ¿sí me entiende? Es una buena noche porque es un buen final. Usted dice, qué buen final, qué bueno como cerramos este año, ¿sí? Tú lo sabes, tú sabes lo que alcanzaste, tú sabes que te extendiste. Pero por ejemplo, si una persona en vez de extenderse en bendición se extendió en deudas, ¿qué espera el 31? Que se acabe esa porquería de día, a ver si, mejor dicho, a ver si mañana ya empieza otro año, a ver si salgo de esas deudas. Ahora me endeudé en ese pavo ahí, eso, sí, y hasta mira golpeado el pavo, ¿sí o no? Y hasta la familia le dice, ¿quiere pavito? No, no. Por dentro, tráguese en su pavo, ¿sí? Sí, te das cuenta. Tú sabes que no es un buen final. Y la verdad, eso no vale repetirlo. Y tenemos que aprender precisamente de Pablo para poder llegar al final y ser premiado. Y el segundo ejemplo es José, el joven José. El principio de Pablo fue malo. El principio de José fue bueno. ¿Sí o no? El joven José, un chico de 17 años, que cuando uno comienza a encontrarlo en la lectura, entonces uno alcanza a percibir un chico muy feliz. Y era requete feliz porque era consentido de su papá. Sí, su papá lo amaba, lo consentía, le tenía su túnica de colores. Y fuera de eso, entonces uno ve a un chico de 17 años hablando con Dios. Y Dios mostrándole en un sueño lo que va a hacer con él. O sea, prácticamente le estaba diciendo a José, hoy estamos empezando un sueño, pero yo ya sé cuál es el final. Así de sencillo. Y le mostró en un sueño lo que iba a pasar con él. Y todo empezó bien hasta que en un momento las cosas cambiaron. Y los hermanos se llenaron de envidia con él, lo golpearon, quisieron matarlo, tomaron la decisión luego de venderlo como un esclavo. Se fue a trabajar a una hacienda, a una casa, y en esa casa tuvo unas tentaciones muy grandes que por haber guardado su vida, su cuerpo en santidad,
prefirió ir a parar a la cárcel. Y de la cárcel salió a ser la mano derecha del faraón. Pero eso le costó 15 años. Esa historia que le cuento aquí en unos pocos segundos fueron 15 años, porque las cosas buenas toman tiempo. Porque a veces Dios tiene que probar nuestro corazón, porque tiene que moldear el carácter. ¿Te acuerdas que decía del carácter Eclesiastés? Ojo con el carácter. Cuida tu carácter, moldea tu carácter. A mí, cómo me hubiera gustado que todos ustedes nos hubieran conocido hace años, porque sabe, desafortunadamente, o sea, la gran mayoría de ustedes nos conocen y entonces siempre dicen: los pastores tan chévere, sí, ay, ellos también, ellos, sí, como que ustedes nos conocen en otra fase. Pero te voy a decir algo, nosotros pasamos muchas dificultades desde que llegamos a la iglesia. Y fue algo curioso, porque uno diría: oiga, me voy a cambiar mi vida y yo sé que me va a ir bien. ¿Me va a ir bien? Duré 2 años sin empleo. 2 años. Y yo decía: yo no puedo creer esto. Le entrego mi vida a Dios y nada sale. Nada sale. La vida no me sonríe. Yo no puedo creer esto. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Moldeando mi carácter. Y pasando muchas dificultades, años. Y puedo decir que puedo hablar de 8 años, 9 años no fáciles. Y tal vez hoy en día sí tengo que ser muy agradecido con Dios, con todo lo que nos ha bendecido. Pero han pasado 23 años desde que le entregué mi vida a Dios, porque las cosas buenas toman tiempo. Toman tiempo. Y por eso toca construir buenos finales. Uno diría: ¿cuál sería el propósito, el verdadero propósito de todo lo que pasó con José? Y yo encontré el verdadero propósito en el libro de Génesis, en el capítulo 50. En Génesis 50, versículos 20 y 21 dice: José le está hablando a sus hermanos. Y entonces le resumo la historia, ¿ok? A José se lo llevan. Y durante esos 15 años él no ve a su familia. Él no sabe nada de la familia. Pero luego José se convierte en ese gobernador que es el que le da de comida a toda una región que está aguantando hambre, incluyendo a su familia. Y entonces su familia viaja desde donde ellos vivían y llegan hasta donde estaba el faraón y conocen a José. Y te voy a decir algo: José lo reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. ¿Y sabes yo por qué te digo? Porque esa es la vida de nosotros los cristianos. Desafortunadamente muchas veces nuestra familia no nos reconoce a nosotros. Y entonces a veces tenemos cristianos llenos de dolor y llenos de rencor y de resentimiento, porque tal vez tu propia familia no ha reconocido lo que tú haces ante Dios. Pero los que conocemos de Cristo sabemos que nosotros sí reconocemos a nuestra familia y sabemos el propósito que Dios nos puso, y por eso no nos llenamos de rencor. No importa el daño, no importa el rechazo, no importa la burla, no importa nada de eso. No importa si nos vendieron, no importa si nos golpearon, porque eso era lo que decía él, ¿sí? Él decía: ustedes se propusieron hacerme mal. Y a mí, cuando yo pienso en el reconocimiento, yo siempre me acuerdo de esa anécdota y de este hombre que en algún momento le tocó dejar a su esposa en un hospital para personas que ya sufren de la enfermedad de Alzheimer, pero ya muy avanzado. Cuando una persona sufre de Alzheimer y es muy avanzado, a una persona le cuesta mucho tenerlo en la casa, necesita un cuidado especial. Y este hombre llevó a su esposa, pero este hombre todos los días iba a las 7 de la mañana
y decía: ¿a qué horas usted desayuna? A las 7. Y él llegaba a las 7 de la mañana. Y él decía: yo todos los días voy a desayunar con mi esposa. Y llegaba cumplido. Y las enfermeras lo miraban y todo. Entonces un día una enfermera se le acercó y le dijo: óigame, señor, perdón, yo le quiero como aclarar algo. ¿Usted no se da cuenta que es que ella no sabe quién es usted? Entonces yo dijo: no, claro, yo me doy cuenta, ella no sabe quién soy yo. Pero también le voy a decir algo: yo sí sé quién es ella. Porque puede que no te reconozcan a ti, pero tú tienes que reconocer a los tuyos. Entonces decía José: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Escuchó? Ah, me mandaron a la cárcel. ¿Fue malo? ¿Dijo eso? ¿Me vendieron? ¿Dijo que era malo? ¿Que lo acusaron injustamente? ¿Dijo que era malo? No. ¿Sabes qué? Dispuso todo ¿para qué? Para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Esta es una lección más de que es mucho más importante terminar algo que empezarlo. ¿Te das cuenta cómo puede ser el final de una familia? ¿Te das cuenta cómo puede ser el final de una vida como Pablo? Pablo, que era soltero, Pablo, que no tenía familia, pero él tomó la decisión, aún sin tener familia, de construir un buen final. Me gusta mucho que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis y dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y cuando habla de todo eso, simplemente está diciendo: mire, antes de que usted inicie algo en su vida, Él ya estableció un final, porque Él es el principio y el fin. Claro, escúcheme, cuando usted establece algo en su vida, cuando su vida está dirigida por Él, solamente de esa manera. Si usted no le entrega a Dios y Dios no dirige su vida, pues no puedes pedir buenos finales, porque simplemente tú cambiaste el final. Para que me entienda mejor, es como las personas que a veces ven una novela 2 años y el final de la novela matan al protagonista. ¿Sí me entiende? Y las mujeres: no, pero ¿cómo así? ¿Cómo fueron a matar al protagonista? Semejante papacito, qué desperdicio, ¿sí o no? Sí, claro, sí. Y les da, ¿sí o no? Les da piedra, ¿sí o no? Pero ¿cómo van a matar a ese bizcocho? ¿Sí me entiendes? O sea, sí, les da piedra. Y te voy a decir algo: sí, claro, es el director el que puede cambiar todo. Si tu vida está en las manos de Él para que tú puedas crear una historia que Él tiene para ti, perfecto. Pero si Él no es el director de tu vida, no le pidas un buen final, porque tal vez el final va a cambiar y Dios no tiene nada que ver, porque Él sí quería iniciar algo y lo quería terminar de otra manera, pero desafortunadamente tú no quisiste que Él fuera el director. Y entonces qué bueno nosotros poder entregarle al Señor de verdad todo este próximo año, y de verdad que usted le pueda decir: mira, Señor, toma mi vida. Sí, muéstrame qué tengo que hacer, dime qué es y qué no es. Si tú lo haces, yo te aseguro, vas a tener un buen final dentro de un año. Vamos a celebrar un buen final dentro de un año.